Esta historia gira en torno a Patricia, quien durante su etapa universitaria atravesó una experiencia que, según ella misma reconoce, alteró cosas que jamás creyó que existieran. Durante años se declaró incrédula frente a cualquier asunto relacionado con lo oculto. Consideraba que todo tenía una explicación lógica y que quienes creían en fuerzas invisibles simplemente buscaban justificar lo que no entendían. Sin embargo, la vida tiene la costumbre de desmontar convicciones con una facilidad desconcertante. Hace casi 2 décadas, cuando aún cursaba la universidad, Patricia mantenía una amistad muy cercana con otra joven llamada Laura. Laura vivía sola. Desde pequeña había quedado huérfana y su infancia estuvo marcada por cambios constantes de hogar. Fue adoptada por una familia cuando aún era una niña, pero nunca logró aceptar esa realidad. Le resultaba insoportable que personas ajenas a su sangre pretendieran ejercer autoridad sobre ella o indicarle cómo debía comportarse. Creció acumulando una rabia silenciosa contra el mundo. De sus padres biológicos apenas se conocían rumores, que consumían drogas, que llevaban una vida desordenada y que la habían abandonado siendo apenas un bebé. Nada confirmado, pero suficiente para alimentar el resentimiento. En cuanto cumplió la mayoría de edad, Laura dejó la casa de sus adoptantes y decidió arreglárselas por su cuenta. Prefería la incertidumbre antes que sentirse obligada a agradecer un techo que nunca pidió. Laura y Patricia compartían algo más que la edad. Ambas atravesaban esa etapa en la que todo parece posible y las consecuencias parecen lejanas. Querían probarlo todo, desafiar normas, empujar límites. Tenían además una amiga en común llamada Flor, una joven proveniente de una familia acomodada. Flor tenía varias hermanas, todas con una belleza que llamaba la atención en cualquier lugar al que llegaran. Como era previsible, las hermanas de Flor estaban rodeadas de pretendientes. Jóvenes bien vestidos, con buenos autos y planes claros para el futuro, eran el tipo de hombres que rara vez dirigían la mirada hacia chicas como Patricia o Laura, quienes no contaban con apellidos influyentes ni con una vida resuelta. La casa de Flor se convirtió en punto habitual de encuentro. Patricia y Laura iban con frecuencia bajo el pretexto de estudiar. Allí siempre había comida, bebidas, comodidades. La vivienda era amplia, luminosa, decorada con gusto. En el patio trasero se extendía una piscina que parecía sacada de una revista. Los padres de Flor viajaban constantemente por trabajo, de modo que la supervisión era escasa. Aquellas tardes podían alargarse sin que nadie interrumpiera, y muchas noches terminaban durmiendo allí. Con el paso del tiempo, Patricia notó algo en Laura. Al principio eran comentarios aislados, pequeñas comparaciones que parecían bromas. Pero poco a poco el tono cambió. Cuando estaban a solas, Laura hablaba con una mezcla de frustración y ambición. «Yo nunca tuve nada», decía. «Ni una familia real, ni una casa así, ni oportunidades. Si existiera una manera de conseguir una vida como esta, la tomaría sin dudarlo». No lo decía con tristeza, sino con determinación. Sus palabras no eran quejas al aire, sonaban como decisiones en proceso. Entre las hermanas de Flor había una que destacaba especialmente: Susana. Tenía el cabello negro y liso que caía con elegancia sobre los hombros, piel clara, ojos de un tono que variaba entre verde y gris según la luz. Sus rasgos eran tan armónicos que parecía diseñada con precisión. Caminaba con seguridad, hablaba con naturalidad y rara vez pasaba desapercibida. Susana tenía novio, se llamaba Gabriel. Era atractivo, de porte seguro, con un empleo estable y perspectivas prometedoras. Cuando llegaba a la casa, el ambiente parecía girar en torno a él sin que hiciera esfuerzo alguno. Laura lo conocía bien gracias a las constantes reuniones. Conversaban con frecuencia, se reían, compartían anécdotas. Al principio Patricia creyó que aquello era simple simpatía, pero pronto advirtió algo distinto en la mirada de su amiga. No era interés pasajero, era una fijación que iba creciendo en silencio. Una tarde, después de salir de la casa de Flor, Laura habló sin rodeos. «Estoy enamorada de Gabriel», declaró mientras caminaban hacia el auto, «y no pienso quedarme de brazos cruzados». Patricia se detuvo.
Estás hablando del novio de Susana. Lo sé. Y también sé que podría darle una vida mejor que la que tiene ahora. Yo sabría valorarlo. La lógica parecía no tener cabida en esa conversación. Patricia intentó hacerla entrar en razón. Le recordó la amistad con Flor, la cercanía con la familia. Pero Laura ya había tomado una decisión interna. Su objetivo no era solo conquistar a Gabriel, era apropiarse de todo lo que él representaba. En los días siguientes, Laura multiplicó los pretextos para visitar la casa. Se ofrecía a ayudar con tareas, proponía reuniones improvisadas, inventaba olvidos de objetos que nunca habían estado allí. Su presencia comenzó a ser constante. Se mostraba atenta con Gabriel, interesada en sus proyectos, en sus horarios, en sus gustos. Buscaba momentos a solas bajo cualquier excusa. En una ocasión logró quedarse con él en la sala mientras los demás estaban en la cocina. Intentó acercarse más de lo debido, dejando claras sus intenciones. Gabriel no respondió como ella esperaba. La escuchó con distancia y luego fue directo. «No te confundas», le dijo con frialdad. «Yo estoy con Susana, y eso no va a cambiar». Sus palabras no dejaron espacio para interpretaciones. No hubo gritos ni escándalo, pero el rechazo fue contundente. Laura salió de aquella conversación con el orgullo herido. Cuando Susana se enteró del intento, reaccionó de inmediato. Exigió que Laura no volviera a entrar en su casa. Flor, dolida por la traición, cortó contacto con ella. En cuestión de días, Laura perdió el acceso al lugar que tanto admiraba y la amistad que le había abierto esa puerta. Patricia esperaba que aquello generara reflexión. En cambio, vio cómo la frustración se transformaba en rencor. Laura no hablaba de arrepentimiento, hablaba de humillación, y su enojo apuntaba directamente a Gabriel. Una tarde, sin previo aviso, Laura llegó al apartamento de Patricia. «Necesito que vengas conmigo», dijo. «¿A dónde?» «Confía en mí». El tono no admitía demasiadas preguntas. Patricia dudó, pero terminó subiendo al viejo automóvil de su amiga. Recorrieron calles cada vez más estrechas. Las zonas iluminadas quedaron atrás. El entorno comenzó a deteriorarse. Fachadas descuidadas, locales cerrados, esquinas casi vacías. Después de varios minutos, el auto se detuvo frente a una casa antigua, de pintura desgastada y ventanas cubiertas por cortinas gruesas. «¿Qué es este lugar?», preguntó Patricia. «Me hablaron de alguien que puede ayudarme». No hizo falta más explicación. El interior estaba apenas iluminado por veladoras distribuidas en repisas y mesas. El aire estaba impregnado de incienso y otro olor difícil de identificar. Las paredes exhibían imágenes religiosas mezcladas con figuras que Patricia no reconocía. Algunas parecían talladas en madera oscura, otras simples impresiones pegadas sin orden. Esperaron casi una hora en silencio. Finalmente, desde el fondo del pasillo apareció una mujer de edad avanzada, caminando con dificultad y apoyándose en el brazo de un joven robusto. Detrás de ellos venía un hombre mayor, vestido con ropa sencilla, algo descuidada. No tenía la apariencia teatral que uno imaginaría en alguien dedicado a la brujería. Su aspecto era más bien común, casi gris. Al verlas, el hombre inclinó levemente la cabeza. «Buenas tardes, señoritas. ¿En qué puedo servirles?». Laura tomó la iniciativa. «Me recomendaron con usted. Me dijeron que realiza trabajos efectivos y que no cuestiona lo que le piden». El hombre las observó durante unos segundos antes de responder. «Yo escucho primero, después decido si acepto». Patricia sintió que el momento marcaba un punto de no retorno. Laura estaba a punto de expresar en voz alta algo que hasta entonces solo había sido rabia contenida. Y una vez dicho, nada volvería a ser igual. El hombre los observó con una mezcla de fastidio y cansancio, como si estuviera acostumbrado a recibir visitas imprudentes. «La gente habla demasiado», dijo mientras acomodaba una silla frente a ellas. «Algún día deberían aprender a guardar silencio. Luego soy yo quien termina con problemas. Pero ya están aquí. ¿Qué buscan?». Su voz no era teatral ni impostada. Era seca, directa. «Se ven muy jóvenes para andar metidas en esto». Laura tomó aire antes de responder. «Me cuesta explicarlo.
El hombre levantó la mano para interrumpirla. No hace falta que me lo digan con detalle, sé a qué vienen. Y antes de que continúen, quiero que entiendan algo. Esto no es un juego ni una travesura de muchachas despechadas. Si yo acepto trabajar para ustedes, deben estar completamente seguras. Y no solo porque les costará dinero. Hay otro tipo de pago, uno que yo no cobro. Ese lo exige la vida. Y créanme, suele ser más alto de lo que imaginan. A veces se paga con algo que no se puede recuperar. Patricia sintió que el estómago se le tensaba, pero Laura habló sin titubeos. Lo entiendo, yo asumo todo lo que venga. Mi amiga no tiene nada que ver con esto, la decisión es mía. El hombre la miró fijamente, como intentando medir la firmeza de sus palabras. Eso dicen siempre. Laura abrió su bolso y colocó sobre la mesa un fajo de billetes. No es mucho, pero es lo que tengo. Son poco más de 20,000 pesos. Luego, con un movimiento lento, sacó una funda de tela. La abrió con cuidado. Dentro había una pistola de diseño llamativo. Algunas de sus piezas estaban recubiertas en oro. El hombre levantó las cejas. Tenga cuidado, señorita. Cuando alguien entrega un arma, está reconociendo que ha pensado en usarla. Y quien contempla quitar la vida debe estar dispuesto a perder la propia. Tomó la pistola entre sus manos, la examinó con atención y añadió: será mejor que esto se quede aquí. No vaya a ser que un día termine frente al cañón equivocado. Depositó el arma junto al dinero y señaló un saco negro en el suelo. Pongan todo ahí. ¿Trajeron algo más? Laura asintió y comenzó a sacar otros objetos. Un par de prendas masculinas, algunas fotografías, mechones de cabello cuidadosamente envueltos en papel y una identificación. Esto le pertenece a él, dijo sin mencionar el nombre. Lo conseguí sin que lo notara. El hombre revisó los objetos con rapidez, como quien reconoce materiales de trabajo habituales. Es suficiente. Con esto bastará. Luego las miró por última vez. Escuchen bien. Cuando crucen esa puerta no regresen y no hablen de esto con nadie. Las consecuencias no siempre llegan de inmediato, pero llegan. No hubo despedidas formales. Salieron a la calle con el pulso acelerado. Ya en el automóvil, Patricia rompió el silencio. ¿De dónde sacaste esa pistola? Laura mantuvo la vista al frente. De un antiguo novio. Se creía importante, decía, tener contactos peligrosos. Nunca me dio confianza. La guardé cuando terminamos. Eso es ilegal. Peor es lo que me hicieron. Gabriel me humilló delante de todos. Me trató como si no valiera nada. Patricia no insistió. El trayecto de regreso transcurrió en silencio. Durante los días siguientes, Laura mostró una serenidad inquietante. No parecía nerviosa ni arrepentida. Patricia, en cambio, no lograba apartar de su mente las palabras del brujo. Pasaron algunas semanas. Una tarde, Patricia decidió visitar la casa de Flor. La tensión todavía flotaba en el ambiente, pero la noticia que escuchó la dejó sin palabras. Gabriel había sido diagnosticado con cáncer. La enfermedad avanzaba con una rapidez alarmante. Los médicos hablaban de un cuadro agresivo, difícil de contener. Patricia salió de aquella casa con la sensación de que el suelo se había desplazado bajo sus pies. Intentó convencerse de que aquello era una coincidencia, una desgracia médica sin relación alguna con lo ocurrido. Sin embargo, la cronología resultaba perturbadora. Cuando se lo contó a Laura, ésta no mostró sorpresa. La vida acomoda las cosas, dijo simplemente. ¿No te impresiona lo que está pasando?, preguntó Patricia. Cada quien recibe lo que merece. La respuesta le resultó más inquietante que la noticia misma. En los 2 meses siguientes, el deterioro de Gabriel fue evidente. Perdió peso, energía, movilidad. Su cuerpo dejó de responderle como antes. Las visitas al hospital se hicieron frecuentes. Los tratamientos no daban el resultado esperado. Finalmente, un domingo por la tarde, la noticia se confirmó. Gabriel había fallecido. Patricia pasó la noche sin dormir. La culpa comenzó a instalarse con fuerza. No podía demostrar que existiera una conexión entre el ritual y la enfermedad, pero la duda la consumía.
Laura, en cambio, parecía tranquila. No celebraba abiertamente, pero tampoco mostraba pesar. Las cosas pasan, comentó con frialdad. No todo gira alrededor de nosotros. A partir de ese momento, Patricia empezó a distanciarse. Ya no se sentía cómoda compartiendo tiempo con ella. Algo se había quebrado. Semanas después, Patricia decidió enfrentarla. La citó a la salida de la universidad. «Tenemos que hablar», le dijo. Subieron al viejo automóvil. El calor de la tarde hacía vibrar el asfalto. El tráfico era moderado. Avanzaron por la avenida principal sin prisas aparentes. Durante los primeros minutos conversaron de asuntos triviales, como si evitaran el tema central. Finalmente, Patricia habló. «¿Tú crees que lo que hicimos tuvo que ver con lo de Gabriel?» Laura mantuvo las manos firmes en el volante. «¿De verdad piensas que un ritual puede causar cáncer?» «No lo sé», respondió Patricia, «pero las fechas coinciden demasiado». Laura encendió un cigarrillo mientras el semáforo cambiaba a rojo. «La gente muere todos los días, no todo es magia». En ese momento un hombre se acercó por el lado de la ventanilla del conductor. Su apariencia era desaliñada, pero sus movimientos eran decididos. En cuestión de segundos sacó un arma. Patricia la reconoció al instante. Era la misma pistola que habían entregado como pago. El asaltante exigió sus pertenencias con voz firme. Laura no dudó. En lugar de obedecer, pisó el acelerador con fuerza, intentando huir. El semáforo aún estaba en rojo. El automóvil avanzó bruscamente hacia la intersección. Desde el lado izquierdo apareció un camión de carga que circulaba a alta velocidad. No hubo tiempo para maniobrar. El impacto fue devastador. El vehículo giró violentamente y fue arrastrado varios metros. El metal se deformó como si fuera papel. Durante unos segundos todo quedó suspendido en un silencio extraño, previo al caos. Luego comenzaron los gritos. Personas se acercaron. Alguien llamó a emergencias. El cuerpo de Laura quedó atrapado entre los restos del automóvil. Las lesiones eran evidentes. La sangre comenzaba a extenderse sobre el pavimento. Patricia fue expulsada hacia un costado. Su brazo presentaba una fractura visible y el dolor le dificultaba respirar. Intentó incorporarse, pero la vista se le nubló antes de perder el conocimiento. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron lo inevitable. Laura murió en el lugar. Patricia sobrevivió, aunque pasó meses en recuperación. Fracturas, cirugías, rehabilitación prolongada. Las cicatrices no fueron solo físicas. Con el tiempo, cada pieza de la historia regresó a su mente. Las advertencias del brujo, la pistola entregada, el precio que no estaba en sus manos cobrar. No podía afirmar que existiera una fuerza invisible ajustando cuentas. Tal vez todo fue una cadena de decisiones impulsivas y coincidencias trágicas. Pero el resultado era innegable. Una vida se había perdido tras otra. Años después, Patricia aún se pregunta si todo pudo evitarse con una sola elección distinta. Comprendió que cada acto, por pequeño que parezca, tiene consecuencias que se extienden más allá de lo inmediato. No necesita creer en brujería para saber que hay decisiones que abren puertas que nunca debieron tocarse. Y que, tarde o temprano, la vida encuentra la forma de equilibrar la balanza.